Au, ay. Oh, Jake, no te ves muy bien. Yuhu, deberías comer mejor. Te llevaré ensalada. Oh, no, verduras no. Odio las verduras. A las 4 nos encanta cocinar. El menú de hoy es col rizada y tarta de durazno. Mucho azúcar. Debemos cambiar eso. Sí. Nuestro objetivo es hacerla más nutritiva. Queremos que la Sí. comida saludable no desanime a la gente. También me gusta esta. SciGirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. SCIGIRLS. We need SCIGIRLS. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girl's investigation. One girl. Sci girls. Woo. SCIGIRLS. I need you. SCIGIRLS. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause psychers are waiting. SCIGIRLS. We need SCIGIRLS. Psy Girls. Ay. Oh, Jake, no te ves muy bien. Vaya, realmente me alegro que nos separe el internet. No quiero pescar lo que tienes. No creo que atragantarse con bolas de queso rancho doble sea contagioso. Ay. Espera, oye, ¿cuántas te comiste? ¡Yuhu! ¿Sabes de qué hacen esas cosas? Mira, estoy leyendo los ingredientes y ni yo sé. Jake, deberías comer mejor. Te llevaré ensalada. Ay, no, verduras no. Odio las verduras. Si no comes verduras, entonces, ¿qué es lo que comes? ¿Bolas de queso rancho doble? Ay, necesitaré ayuda. ¡Psy Girls! ¡Yehey! Chicas, traigo un problema para que mastiquen. Bueno, tal vez. Oh, se ve rico. Justo el tipo de sabrosa ayuda que necesito. A las 4 nos encanta cocinar. Vamos a las casas de otra gente y probamos nuestras recetas familiares. En mi familia cocinan comida sureña. En mi familia, en el sur, cuando uno ya alcanza la estufa, ya es mayor y puede cocinar. Es muy divertido cocinar con mis amigas. Tienen más experiencia que yo. Puedo aprender mucho de ellas y puedo hacer más en la cocina. Siempre es bueno. Todas tienen diferentes trasfondos en la cocina, así que traemos nuestras propias ideas. Estamos en casa de Claire y vamos a cocinar platillos que le gusta hacer a la familia de Brie. El menú de hoy es col rizada y tarta de duraznos. Son dos platillos importantes en mi familia. Nuestro objetivo es hacerla más nutritiva. La col rizada sabe muy amarga antes de cocinarla. Sabe bastante mal. Un paquete de pierna de jamón o pavo ahumado, magros. Tenemos media cebolla blanca o amarilla picada, sal y pimienta, sal con ajo, 4 o 5 manojos. Bajar la temperatura a fuego medio bajo por 1 hora. Sí, le hace falta un poco de condimento. Lo que me sorprende de estas recetas es que la col rizada lleva mucha sal. Creo que en la tarta de durazno ponemos una barra entera de mantequilla. Es mucha azúcar. Yo soy atleta y me gusta comer cosas que me den energía en la cancha. Mi meta personal, creo que de todas, es tomar estas 2 recetas y en verdad cambiarlas para podérselas comer sin preocuparte por tu salud. Ahora el premio de la prueba. Están buenas. Está bueno. Están tan buenos, me encantan, son como las de mamá. Huele tan bien. 1, 2. 3. Está tan bueno. Es comida reconfortante. Definitivamente, si tuviste un mal día, solo acurrúcate en tus pants, Tontas son. llora y cómete esta tarta de durazno.
Empezamos a pensar en cómo podríamos hacer las recetas originales más nutritivas. Nos conectamos, investigamos y descubrimos que son muy malas para uno. Son 52.4 gramos de azúcar. Cielos. Sí, es mucho. En una porción, Es muchísimo. en una porción hay 6.676 miligramos de sodio. Vaya. ¡Cielos! Esos son muchos pretzels. Los ingredientes centrales, los duraznos y la col rizada son muy buenos para uno, como que los neutralizan los otros ingredientes. Chicas, esto es muy malo. Debemos Sí, cambiar. Debemos. ¿En serio? Ajá. Ya hicimos la versión original de la tarta de durazno y la col rizada. Ahora deberíamos encontrar versiones más saludables. Nuestro objetivo es hacerla más nutritiva, sustituyendo algunos ingredientes, pero sin perder el sabor. Queremos Cierto. que la comida saludable no desanime a la gente. Deberíamos dividirnos. Yo iré con Aquila y ustedes pueden ir juntas. En nuestros grupos separados podríamos hacer 2 versiones diferentes de las recetas originales. Sí, califiquemos la de los otros, porque a uno le gusta lo Sí, que uno cocina. me gusta. Califiquen la nuestra y nosotros la suya. ¿Por qué no traemos a varios amigos para poder tener más opiniones de nuestra comida? Creo que es muy buena idea. Deberíamos hacerlo. Bueno, una degustación básicamente al final de todo. Exacto. Mercado de granjeros. Nos conectamos, encontramos a una científica genial, Emily. Nos emocionaba mucho conocerla. ¿Emily? Sí. Hola. Hola. Emily es estudiante de posgrado. Trabajó mucho con niños de nuestra edad. ¿Lista para ayudarnos? Porque Necesitamos mucha ayuda. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el plan? Intentamos hacer una vieja receta del sur de col rizada y tarta de durazno más saludable. Me encantan la col rizada y la tarta de durazno. Tal vez podríamos intentar mejorar el sabor de los duraznos y la col un poco más en vez Sí, de ahogar ya los sé. sabores con la sabrosa mantequilla y harina, ¿no creen? Sí. A comprar. Vamos. Sí, vamos. ¡Wow! Miren esos vegetales. Nada de bolas de queso. Hola, Ni ¿Cuáles son idea. los duraznos? estos de aquí son de Michigan y este es un durazno blanco y es de California. Ajá. ¿Qué Huélanlo. deberíamos hacer, Emily? Sí, ¿cuáles crees que debemos llevar? Pienso que deberíamos escoger los de Michigan. ¿Por qué? Porque no tienen que viajar tanto. Y entre más viaja algo, antes de llegar a uno, pierde más sus nutrientes. Jardín Comunitario de Dublín. ¡Miren esos girasoles! ¡Son más altos que yo! Este jardín es tan bonito. Sí. ¡Wow! ¡Mírenlo! Es increíble que esté en medio de la ciudad. Miren todos esos vegetales. Nunca habíamos ido a este jardín. ¿Cuál es su historia? Es un jardín comunitario. Ah, encontramos las coles. Hicieron una buena elección con la col rizada. Miren ese color verde oscuro que tiene. ¿Lo ven? Significa que tienen muchísima vitamina A y también vitamina K. Oye, Emily, ¿qué te hizo meterte en la nutrición? Bueno, me encanta la comida. Cuando estaba en la licenciatura estudié química y siempre escribía mis trabajos sobre zanahorias o cafeína o algún tema relacionado con la comida. Cuando obtuve mi título conseguí trabajo de cocinera en un gran velero. ¡Asombroso! De hecho, metí mi solicitud al posgrado de la Universidad de Minnesota cuando estaba en el barco. Emily sabe muchísimo de nutrición y química. Y esperábamos que pudiera darnos un empujón extra en nuestra investigación. ¡Vamos a conocer a Bri! Soy Bri, pasen. ¡Tarán! El cuarto. Soy adicta al maquillaje. Así se ven mis ojos antes del maquillaje. Así se ven mis ojos después del maquillaje. Aquí es donde se cocina todo. Este es mi perro Sable. Échate. Atrás. Vamos. ¡Vamos! ¡No! Juego voleibol desde que tengo 4 años. ¡Lo tengo! Emily nos llevó a una escuela de comida para niños asombrosa. Tenía mucha luz y había mucho espacio. Era agradable. Solo concentrémonos en cada ingrediente y en lo que tiene ese ingrediente de especial. El azúcar adora el agua, la atrae por completo, así que la jalará directo de la fruta. Entonces obtendrán una buena salsa al ponerle azúcar y eso lo utilizaremos a nuestro favor cuando hagamos una tarta de durazno. En la col rizada, aquí hay una enzima. Cuando cortan las hojas, rompen la estructura celular
y hace un nuevo compuesto con un sabor mucho mejor. ¿Hay manera de alterarla para que tenga los mismos beneficios, pero que sepa diferente? Ah, es muy buena idea. Bueno, pienso que ahí entran los condimentos. ¿Por qué no nos separamos para una lluvia de ideas? Sí, piensen, Tigers. El estómago me ruge. En verdad queremos cambiar esta tarta de durazno y, bueno, como dijo Emily, encontrar diferentes cosas que podamos cambiar. Tal vez Ajá. enrollarla y... Picarla. Sí. Tenemos que idear cómo evaluar nuestra comida. Una de las formas de hacer eso en ciencia es preparando una encuesta. Podría preguntar cuál es la textura. Queremos una prueba de sabor porque básicamente intentamos tomar la comida, col y duraznos y encontrar cómo resaltar el sabor. Empezaremos con nosotros y luego con los demás. ¿Cómo quieren montar su experimento del durazno? Bueno, pensamos en experimentar con azúcar y sal y ver cómo salen los jugos con los dos. Ajá. ¿Y qué tal algo ácido? ¿Como el limón? ¿Como el limón? Oh, sí, limón. ¿Cuáles son los otros ácidos que usamos en la cocina? ¿Alguna vez han hecho un ¿Vinagre? bol? Sí, vinagre. Pusimos jugo de limón, también vinagre, pusimos sal, azúcar y luego el durazno solo como control. Intentaremos mantener la mayoría de la textura y del color y deshacernos de lo amargo. Bueno, pienso que deberíamos cocinar todo junto. Sí, y luego cada 5 minutos sacaremos un poco. Sí, Ya son 5 minutos. 5 minutos, bien. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Hora de la prueba de sabor. ¡Lista para la prueba! No veo nada. Bien. ¿Qué sabores te vienen a la mente con este plato? ¿Dulce, sal, amargo, ácido o Salado. picante? Y Bien. un poco amargo. La prueba del sabor fue muy divertida, porque era muy divertido ver qué pensaban sin ver el plato. Al probar las coles fue interesante. Cuando Bri y Aquila las rehicieron, eran más crocantes y secas muchas veces. Con Con la... la col rizada había un lote grande, pero sacábamos una porción. Ujú, sí. ¿Cuál fue la favorita? Hubo un empate entre la versión cocinada por 10 minutos y la versión cocinada por 25. Interesante porque una estaba cocinada mucho menos que la otra. Bueno, Bri, ¿lista para tu prueba? Sí. Vamos. Tu tapón para la nariz. El tapón es para que no huelas lo que tiene el durazno. Bien, está bien. Estoy bien, tengo el mío. ¿Lista? Sal. Mm. Mm. ¿En Oh. qué sabores piensas cuando comes esto? ¡Cielos! Es como ácido y salado. No es bueno. Oh, no. No. Oh, oh. La prueba del sabor fue muy divertida por sus reacciones a los duraznos. Bueno, ¿cuál es el que les gustó menos? El de que la... tiene sal, sí, seguro era fue espantoso. horrible. Yo solo pensaba... No puedo creer que lo masticara. Tenías razón con la sal. Fue el que me gustó menos. El favorito en general le pusimos vinagre. Ujú. Es interesante. Sí. Será interesante cómo salen las recetas mientras cada uno experimenta y descubre cosas nuevas sobre el platillo, ¿no? Sí. Nos Adiós. vemos, adiós. Suerte. Aquí está Aquila. Hola, me llamo Aquila, tengo 14. Me gusta tocar el violín, es mi actividad favorita, tocar el violín. Me gusta jugar softball, traje a mi gata Nadia. Me gusta leer, ver la tele, soy una persona normal. Adiós. Tuvimos la degustación. Nos salieron unos resultados algo raros. ¿Hacemos una gráfica? Sí, hagámosla. Pongamos primero el número más alto, era el vinagre, que es algo raro. Emily dijo que solo deberíamos usar 2 a 3 cucharadas de vinagre Ajá. por 5 duraznos. Si eliminamos 2 tazas de azúcar, sería... Eso sería increíble. Hoy Mónica y yo probaremos nuestras variaciones de la tarta de duraznos. Y el primero era la cobertura de granola. Es todo lo que es avena, nueces y fruta seca. Supongo que es muy bueno para uno. Hicimos la granola que hace mi familia y la pusimos sobre los duraznos con un poco de vinagre y lo echamos al horno. Creo que está listo. Cubierta de granola. Muy Sabe bueno. mucho más a durazno. Muy bien. Sí, esto es muy bueno.
pero no sabe a tarta de durazno, uno de nuestros objetivos. Se me acaba de ocurrir una técnica. Molamos nueces hasta hacer una harina muy fina. En la segunda, hicimos una cubierta de nueces con Emily y la pusimos arriba. Este es jarabe de arroz integral. Es un poco menos dulce y un poco más pegajoso, me parece, Bien. que otros aglutinantes. Le pusimos leche de coco para hacerlo jugoso y un poco más interesante, y obtener un sabor diferente y ver qué pasaba. Es un sabor interesante y una textura interesante. También me gusta esta. Sí, y a mí. Creo que deberíamos escoger la cubierta de strudel de nuez con la leche de coco y la cubierta de granola. Sí, creo que sería bueno que los degustadores degustaran. Bueno. Hola, soy Claire, tengo 15 años, bailo desde los 3 años y adoro cocinar. Me gusta mucho usar ingredientes frescos del jardín. Este es mi perro Oakley. Hola, Oakley. La pasta es de mis comidas favoritas. Mi favorita es en forma de caracol. Cuando no cocino o bailo, me encanta pasar tiempo afuera de mi casa. Igual yo, Claire. Equipo Collins. El reto de hoy, la col rizada. Estuviste algo tétrica. Hoy Aquila y yo experimentamos cómo queremos sazonar la col de una manera más saludable. Aprendimos de Emily que entre más se cocine algo, se pierden más nutrientes. Tal vez si añadiéramos algún condimento la podríamos cocinar por 5 minutos, que es aún mejor. Vamos a precalentar por 5 minutos, luego agregaremos la col. Hola, ¿cómo están? ¡Wow! Para añadir más sabor pensamos en salsa de soya y paprika ahumada. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que ambas son muy buenas ideas. Van a reemplazar muy bien el jamón. ¿Van a servirla como col rizada o ya decidieron cómo la van a servir? Vamos a ponerlas en pizza. Oh, buena idea. A todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta. Santos cielos, eso es muy bueno. Está muy bueno. Estoy muy contenta por algo. Se perdió lo amargo. Cuando probamos las pizzas, tanto a Bri como a mí nos gustó más la paprika. Es claramente más dulce que esta. Esta es más amarga. Yummy. Buen trabajo, chicas. Pensamos hacer solo 2 pizzas de paprika, pero con nombres diferentes. Y ver cómo las acepta la gente y cómo un nombre puede afectar si les gusta o no. El siguiente gran paso es invitar a todos nuestros amigos a probar la pizza y pedirles su opinión. Lo primero que haremos mis amigos y yo es ir a la cocina de prueba y ahí vamos a hacer las pruebas de sabor. La idea principal es que haremos la misma pizza. Solo los nombres serán diferentes. Sí, jugar con su mente, que crean que comen 2 pizzas diferentes, aunque no. Misma cosa, nombres diferentes, truculento. Una será pizza a la sabor. Luego solo pon... Pizza de col rizada. Sí, cocinamos e intentamos tener la prueba lista, pero tiene que estar lista en... ¿cuánto? ¿Media hora? Bueno, tenemos que apurarnos porque está llegando la gente. En el cuarto de al lado están llegando los degustadores y eso realmente nos pone de nervios. Definitivamente esto es una probadita de la presión que es estar en un programa de cocina o algo así. Nos vendría bien su ayuda para amasar. Mientras nuestra tarta esté en el horno, estoy bien. Teníamos un horno muy pequeñito. Pusimos nuestra tarta después de meterla. Realmente no sentí nada de calor que fuera hacia mí. Y yo pensé, es algo raro. No está nada caliente. Oh, ¿Es en cielos. Apenas está tibio. Planeamos la degustación, pero la planeación tiene límites cuando una se enfrenta con problemas como que no funcione el horno. Bueno, busquemos otro mercado, otra panadería. Veamos si nos... No dejarán usarlo. usarla. Ya están esperando todos. Agarren sus cosas y vamos. Por un pequeño percance, creemos que no Sí. empezaremos esta degustación por tal vez unos minutos. Más de unos minutos porque el horno no funciona. Disculpen el retraso. Intentaremos tenerlo listo cuanto antes. Gracias. Bien, gracias. Hola. Hola. Muchas Muchas gracias por gracias. dejarnos Le debemos usarlo. una.
Cuando nos ofrecieron usar su horno en la panadería, creo que todas nos sentimos muy aliviadas. Y aunque fue algo caótico, creo que nos fue muy bien. Probarán 2 comidas y 2 versiones de cada una. Entonces, sean sinceras sobre lo que prueben. Por No favor. traten de ser amables si no les no gusta. nos mientan. Díganlo. Sí. 1, 2, 3, ya. Esta es pizza de col rizada. ¿Quieres probar un poco? Es la pizza A y prueba esta pizza B, pizza a la sabor. ¿Qué sabores te vienen a la mente cuando lo pruebas? No está muy condimentada, es algo salada. Entonces, suave. Sigue salada. ¿Sigue salada? Las hojas son algo un poco amargas. ¿En qué texturas piensas cuando pruebas el plato A? Algo liso. Entonces, suave. Chiclosa y ¿Chiclosa? dura. Es muy suave. Es algo densa. Densa. ¿Cuál plato prefieres? ¿A o B? Ah, si tuvieras que escoger, ¿cuál escogerías? ¿De estas dos? Sí. A. A o B. Probablemente B. Me gusta más la A. ¿Te gusta más la A? Fue un día muy caótico, todos estábamos corriendo, tropezándonos y medio intentando descifrar qué teníamos que hacer. Horneamos todo, lo tuvimos listo. Esto estuvo bien. Conozcamos a Mónica. Soy Mónica, esta es mi batería. Oh, sí, ese es mi papá. ¡Hola! El cobayo de mi familia y ahora podemos ir a la cocina. El producto terminado, tortitas de cebollín deliciosas. Revisemos nuestros datos y veamos qué encontramos. Sí, hoy fue muy interesante, ¿verdad? Así Fue es. algo caótico. Fue muy interesante. A 8 personas les gustó la pizza de col, que es la letra A. Sí. A 6 personas les gustó la pizza a la sabor, que es la letra Lo que B. es sorprendente, porque pensé que la pizza a la sabor estaría muy por encima de la pizza de col. En el futuro, en vez de que la prueben y nos digan cuál les gustó más, Que solo la escojan, como si Sí, hiciéramos un en menú, el luego menú. preguntarles cuál querrían y ver solo cuál escogen. sí, La receta familiar contra la receta de paprika. sí, El sodio de la receta familiar son 1926 miligramos y el sodio de la receta de paprika es 366. sorprendente. No, Sí, realmente. pero es una buena sorpresa. Sí, Para la paprika son 8 gramos de grasa total y en la receta familiar son 43 gramos. no solo lo conseguimos, lo superamos. Sí, Al ver esto, fue obvio que a la gente le gustó mucho la cubierta de granola. Los degustadores escogieron la granola como su favorita por más de 2-1. Me sorprendieron un poco los resultados de la degustación solo porque pensé que les gustaría más la cubierta de nuez. Porque cuando la hicimos, pensamos que la cubierta de nuez era Sí. mejor, con mejor sabor y eso. Me pregunto cuál será la diferencia entre nosotros y los demás. Disminuyeron mucho las calorías, las azúcares y la grasa. Y añadimos fibra, también proteína, que es importante. Y es bueno recibirlas en un postre. Mercado de granjeros. Estamos hoy en el mercado de agricultores y vamos a entregar nuestras recetas y muestras de nuestra tarta de durazno y de col rizada. Al final decidimos 2 nombres para nuestros platillos. Paz de durazno. Paz de fruta. Paz. Paz de fruta. Y pizza a la sabor. ¡Mua! Atención compradores del mercado, ahora tenemos una demostración de cocina y vamos a entregar muestras gratis de pizza y tarta de durazno, así que acérquense al puesto de información. me siento muy bien con lo que hicimos porque sí logramos nuestro objetivo. Les enseñaremos algunas técnicas que usamos para que las hagan en casa. Tenemos algunas recetas. Parece que realmente les gustó nuestra comida en el mercado. Pedían más y más. Fue muy gratificante y estábamos muy contentas. Hola, chicas. Hola. Emily. Buen trabajo. Emily nos alcanzó en el mercado de agricultores. Fue muy divertido verla. Aprendimos mucho de ella y aplicamos algo de eso en nuestra cocina hoy. Muchas gracias, Emily. Nos ayudaste mucho. Gracias por Sí, ser tan bueno. buenas alumnas. Pienso que lo que saqué de esta experiencia fue estar consciente de comer sano para realmente poder cambiar mi manera de comer y la de la gente a mi alrededor. Lo que hicimos aquí realmente reforzó nuestras amistades y creo que seguiremos haciéndolo para el futuro.
Tenemos esa mentalidad de somos equipo, vamos a tomar el problema, lograrlo y divertirnos al hacerlo. Es grandioso. ¡Sí! ¡Lo logramos! Sí. 1, 2, 3. Bueno, si no puedes distinguir cuáles tienen verduras, no más comida chatarra y comerás mejor, ¿cierto? No me engañarás con la venda en los ojos. Puedo oler un vegetal a una ambilla. Así que, ¿trato hecho? Bien. ¡Ey! Está bueno. Puré de papa no tiene nada de malo. Sí, excepto que es puré de papa y brócoli. No me digas. Te digo, es 1. Siguiente plato. ¡Es asombroso! Es una malteada de chocolate. Bueno, con infusión de chocolate. ¿Infusión de chocolate con qué? Germen de trigo. Oye, no te puedes retractar. Ya sé, ya sé. Son 2. Último. Ok, está bueno. Sabe a manzana, pero seguro que hay un truco. Está envuelta en espinaca o algo. No, solo manzana. ¡Qué trampa! Lo siento, amiguitos. Los voy a extrañar mucho. Ay, Jake, me rompes el corazón. Ay, adelante, cómelo. Todo está en la moderación, Jake. En la moderación. En mi familia nos gusta hacer comida de todos lados. ¿Qué tal la ensalada paraíso de la que nos contaste esa vez? La hacemos mucho. Solo agarren un montón de verduras enlatadas y mézclenlas. En mi casa la comida es algo sureña, pero también nos gusta mucho la pizza, el chili y cosas por el estilo. ¿Qué hay de ti, Mónica? Hacemos comida china en general. Un plato se llama Tao Yu Bing. Básicamente es como un hot cake chino o algo así. Es súper delicioso. Nuestra investigación es sobre robots de rescate. Queríamos darle al robot características de personalidad humana. Hola, Tigers. ¡Robots! Fuimos a ver estrellas y no podíamos ver muchas estrellas. La contaminación lumínica es un problema ambiental muy importante. ¡Fiesta de estrellas! Poseemos. Nos interesamos en la salud de los arrecifes y se convirtió en tiempo completo. Solía pensar que ser científico era usar bata. Va a ser grandioso. SciGirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de SciGirls es increíble. Puedes armar tu perfil, encontrar nuevos amigos, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos de SciGirls y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra en pbskidsgo.org. ¡Nos vemos allí! ¡Adiós!